¿Se ve? Díganme que sí. Con la manito Sí, para sí, arriba. se ve. Genial, genial. Bueno, Sí, se ve. arranquemos entonces. Vamos a ver si podemos compartir bien el Power así. Vamos a leer primero el capítulo antes de decir una sola J. Vamos a leerlo todo completo. Dice: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, este es el capítulo número 10. Em, a ver, abramos un poquito los micrófonos. ¿Qué les parece este personaje que está presentando Juan? ¿En qué sentido te parece? Vieron que el capítulo 10 presenta a un ángel con un librito. Sí. Bueno, ¿qué idea les dio este ángel? Para mí que era gigante. Sí, da la idea, ¿no? Como para que tenga un pie en Sí. el mar y el otro en la tierra, pareciera bastante grande. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, vamos, no sean tímidos. Cri. No, una voz muy potente y una autoridad para hablar que realmente es espeluznante. Sí, tiene mucho poder. Sí, pareciera, ¿no? Bueno, vamos a mostrar un pequeño dibujito, no es más que un dibujito, según lo que describe la Biblia, de cómo sería este ángel. Vamos a mostrarlo así. ¿Qué les parece? Grandecito. Sí, ¿no? Bueno, da la idea eso. Da la idea que es un ángel bastante grande. La Biblia lo describe como un ángel fuerte. De hecho, cuando menciona ángeles fuertes, solo menciona 3 en todo el Apocalipsis. Así que sería una especie de angelote, pongámoslo así. O sea, uno de los ángeles más colosales, supongo yo. Es una suposición. La Biblia dice que es un ángel fuerte. Otra cosita antes de que me olvide. Los que no vean, no alcancen a ver porque están con el celular, pueden agrandarlo haciéndole zoom al Ajá. Power. Eso me lo había dicho Steffi, yo no lo sabía. No, no toques, no toques, no toques. Bien, bueno, tenemos entonces que es un ángel fuerte. La palabra fuerte podría traducirse poderoso, robustísimo, forzudo. Envuelto en una nube, la nube siempre va a dar idea de algo celestial, incluso a veces simboliza la presencia de Dios. Eh, También vemos que tiene un arco iris sobre su cabeza, que lo vamos a mencionar también.
El rostro dice que era como el sol. ¿A quién le hace acordar cuando yo digo que el rostro era como sol y que sus pies como columna de fuego? ¿A Jesús? Muy bien, muy bien. Jesús en el capítulo número 1 se describe que tenía un rostro resplandeciente como el sol, Como dice, sol. pero además agrega en su fuerza. O sea, este ángel tendría un rostro parecido, pero en menor medida. Y sus pies dice como columnas de fuego. Cuando hablaba de Jesús, ¿se acuerdan cómo decían que eran los pies de Jesús? Semejantes al bronce bruñido. Exacto, exacto. Entonces estaríamos hablando de un ser celestial, por la apariencia sería menor que Jesús, obviamente, no sería Jesús. Además, vamos a ver que la voz que habla con Juan, involucrando a este Ah, ángel, no podría ser Jesús si la voz interactúa con Juan estando lejos de este ángel. Descartamos entonces que sea Jesús, es solamente un ángel. De hecho, la Biblia dice otro ángel. En el Nuevo Testamento a Jesús no se lo llama ángel. Sí, sí, en el ah. Antiguo Testamento hay una sola referencia. No, de hecho hay un par más, pero en el Nuevo Testamento no, en el Apocalipsis no, entonces no tendríamos nada como para agarrarnos de que sería Jesús. A mí en primera idea me dio la idea, por estas características comunes, pero no lo sería. Vamos a ir estudiando características El a versículo características. 6 dice, El el 6, versículo 6 dice que juró por el que vive por los siglos de los siglos, o sea, juró por otra persona. claro. De todas formas, bueno, si vamos a Hebreos, Dios jura por sí mismo también porque no encuentra a nadie más grande. Ah, Podría ser también algo como para decir que es, pero no sería el caso. no, 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 no. Bien, Claro. sigamos. Bueno, la nube ya dijimos. Tenemos varios versículos, vamos a compartirlos rapidito. Papá, me pasé. De versículos que van a hacer referencia a una nube. Fíjense, Isaías dice, aquí Jehová monta sobre una ligera nube. Hechos dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube. Primera Tesalonicenses también habla de las nubes cuando vayamos a recibir al Señor. Mateo dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado. Y Mateo más adelante también dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea que las nubes nos van a dar la idea siempre de algo celestial, incluso de la presencia de Dios. Sigamos. Dice, su rostro resplandeciente como el sol, también mencioné algo. Es interesante notar la historia que se nos narra en Éxodo acerca de Moisés. ¿Se acuerdan lo que decía Moisés cuando iba al monte Sinaí? Venimos más cerca. Dice, el Éxodo capítulo 34, dice, y aconteció que, descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas de testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Bueno, se nos está por terminar. Vamos a tener que volver a entrar. Tenemos esta idea de que estar en la presencia de Dios puede hacer que un rostro brille. Entonces el ángel que podríamos estar describiendo puede estar delante de la presencia de Dios. Eso nos hace suponer un poco acerca de la identidad del ángel. Bueno, les decía justamente esto. A mí me hacía acordar enseguida cuando decía un rostro resplandeciente y me acordaba enseguida de la historia de Moisés, de esta historia particularmente. Entonces me daba a pensar que podría ser un ángel que esté delante del trono. Hay muchos comentaristas que dicen, bueno, puede ser Gabriel, otros que dicen, bueno, puede ser Miguel, porque sus nombres significan tal cosa y ellos mismos se describen como que están delante de la presencia de Dios y bla, bla, bla. Pero no me quiero centrar en esto, porque lo importante de este capítulo no es tanto el ángel, sino más bien la acción que va a cometer. Vamos a seguir un poquito más.
Sus piernas, bueno, sus piernas a mí me hacen recordar, está un poco alejado quizás la interpretación, pero a mí me hacían recordar a la columna de fuego y de humo de nubes. ¿Se acuerdan de que guiaba a Israel durante la noche, que lo guiaba durante el día? Podría ser un poco la idea que está encerrando las piernas del ángel. Tampoco me voy a detener mucho en esto. Quiero ir conciso a lo que apunta el capítulo. Su clamor. Y yo creo que esto, dentro de esto, es lo más importante del capítulo. Al resto le podemos asignar ciertas características y decir un par de cosas que hablan de la potencia del ángel en sí. Quizás de que es un enviado de Dios y la autoridad que tiene. Pero el ángel es enviado por una razón, y eso es lo importante en este momento. No tratemos de no distraernos con el ángel mismo. Dice el clamor, y clamó a gran voz como ruge un león. ¿Cómo ruge un león? Pasa desapercibido. No, pasa Iba a rugir, desapercibido. pero no daba. ¿Cómo? No, Y no la pasa piedra. desapercibido. Claro, un león, cuando ruge un león es prácticamente la atracción principal, es lo que primero se nota. En ese Preguntale a sentido, mi papá. en ese sentido de potencia. Dice, cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Bueno, vamos primero con el tema del león. Habíamos mencionado ya algunos versículos con el tema del rugido del león para hacernos referencias a la voz del Señor. Estos 3 versículos ya los estudiamos cuando hablamos que la voz de Dios se escuchaba como estruendo de muchas aguas. También vemos que en diferentes versículos, Amós, Joel y Oseas, se describe a Dios como rugiendo. Dice Amós, Jehová rugirá desde Sión. Joel dice, y Jehová rugirá también desde Sión. Oseas dice, en pos de Jehová caminarán y él rugirá como león. Entonces, que la idea de que el ángel hable como rugido de león, a mí me hace primero darme cuenta que el ángel no va a pasar desapercibido y segundo, que podría estar siendo un intermedio para escuchar la voz de Dios. De hecho, también cuando mencionamos los truenos también pueden estar representando a la voz de Dios. Notemos estos versículos. Apocalipsis 4, ¿se acuerdan cuando lo estudiamos? Estudiamos el trono y dijimos que del trono salían relámpagos y truenos y voces. Bueno, ahí estaba implicada la idea del trueno. Salmos 29 es un pasaje que es bastante llamativo por la comparación que hay con Apocalipsis. Fíjense que Salmos 29 dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. A lo largo del capítulo 29, 7 veces va a decir voz de Jehová. Y es muy llamativo que lo primero que describa como voz de Jehová sea el trueno en la tormenta. Entonces el Salmo 29 se lo suele asociar a los 7 truenos de Dios. Podríamos asociarlo, según este pasaje, como a voz de Jehová. Tanto es así que en los evangelios, en Juan, hay un pasaje que dice, fíjense, Juan 12, está en pantalla, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le habla. Entonces la idea del ángel, de su voz y los truenos nos van a estar dando una idea que el mensaje que quiere hacernos saber ese ángel fuerte viene de parte de Dios. También si vemos los truenos desde otro ángulo, cuando son mencionados en Apocalipsis, siempre vienen asociados a juicio. En Apocalipsis 8 dice, un ángel tomó el incendiario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, asociado a juicio. Apocalipsis 11, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, trueno y un terremoto y grande granizo, asociado a juicio. Y Apocalipsis 16, cuando veamos las copas, también va a hablar de juicio, asociado a la idea del trueno. Entonces, ¿qué les da la idea a ustedes? Este ángel, ¿a qué venía? ¿A qué venía el ángel? ¿Venía en son de paz, como un extraterrestre, o a qué venía? Venía a emitir juicio. Esa es una idea bastante probable.
De hecho, que sea tan fuerte, que se lo represente de forma tan imponente, con estos rayos de fondo. A ver, nadie va a mandar a alguien fuerte a, a- a traer paz o a hacer alguna tarea pacífica. ¿Alguien va a mandar a alguien fuerte a la guerra o no? ¿No les da la idea? A mí me da la idea. Sigamos leyendo entonces. Dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Bueno, sobre esto va a ser una reflexión pálida, así que vamos a pasar de largo por ahora. En cuanto a los misterios, hay uno de los versículos que habla de los misterios. No voy a decir mucho. Dice el versículo 7, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Ese es el versículo 7 del capítulo 10. Y hablando un poco de que no se pueden pronunciar, Juan no puede escribir las palabras de estos truenos, vemos que, bueno, Dios a veces se reserva su. Estos pasajes son algunos ejemplos. En Daniel se le dice que selle el libro hasta el tiempo del fin. Pablo, hablando de sí mismo, dice que una vez tuvo una experiencia con el cielo, pero que no le fue dado expresarlo. Y bueno, ya como les decía, Pablo va a hablar un poquito de esto. En cuanto a la posición del ángel, vamos acelerando un poquito. Vemos a un ángel con una pierna en la tierra, otra pierna en el mar, y que levanta su mano al cielo. Esta posición es bastante típica. Los judíos antes pensaban que el universo estaba compuesto por 3 partes. Todo lo creado estaba representado en 3 partes: la tierra, el mar y el cielo. De forma que este ángel, al estar tocando las 3 partes del universo y emitiendo un mensaje a gran voz, la idea que nos da es que se intenta llevar un mensaje de forma universal. A ver, si una persona estaba en el mar buceando o en un submarino, este mensaje le iba a llegar, porque tenía un pie en el mar. Si una persona estaba, no sé, paseando en un parque, este mensaje le iba a llegar porque el ángel tenía un pie en tierra. Y si esta persona estaba volando un avión o lo que fuera, este mensaje le iba a llegar porque estaba con la mano en el cielo, además de hacer el juramento. Pero la cuestión es que trae un mensaje de parte de Dios, reflejado en el rugido como león, reflejado en los truenos, reflejado en la nube que habla de la presencia de Dios, y universal, o sea que nadie, no, primero no va a pasar desapercibido por su semejanza al rugido de león, y que va a llegar en el lugar donde cualquiera esté. Nadie va a omitir este mensaje. Bueno, ¿se acuerdan que en el capítulo 6 de Apocalipsis vimos mártires que le preguntaban al Señor hasta cuándo? Fíjense, decía el versículo 9, cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Se acuerdan de este versículo? Estos mártires que le preguntaban, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre? Bueno, vemos en este escenario un ángel, con todas las características que ya vimos, a decir que el tiempo dejaría de ser. ¿Leí bien? ¿Lo recuerdo bien? ¿Cómo es que decía el versículo? ¿Alguien lo tiene ahí a mano para leerlo? El 6, el final. Sí, Y el mar y las cosas que, en él, que están en él, y que el tiempo no sería más. el tiempo no sería más, dice. Saben que así pareciera algo bastante complicado de entender, porque si el tiempo deja de ser, bueno, pero la cuestión es que el original no dice tanto que el tiempo va a dejar de existir, sino más bien que la traducción más correcta que entenderíamos mejor nosotros sería que hay poco tiempo, que queda poco tiempo. Esa sería la forma correcta de entenderlo. Ahora, este ángel viene a anunciar eso. Queda poco tiempo, se acorta el tiempo, se termina. La respuesta entonces a la pregunta de los mártires, ¿hasta cuándo? Queda muy poco tiempo. Ya es hora de juzgar y vengar nuestra sangre. Decíamos que el ángel venía
¿En juicio? Bueno, esta es la fase en la que podemos decir sí, viene en juicio. Versículo 7 decía, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. En cuanto a lo que podemos decir del misterio de Dios, el misterio es algo que Dios tiene oculto y que revela, ¿sí? No es tanto un secreto íntimo de Dios que no lo revela, sino cuando cada vez que se habla de misterio en la Biblia se refiere a algo que es revelado en su oportuno momento. Y si vemos algunos pasajes muy lindos, como por ejemplo Romanos 16, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Lucas, el versículo de acá arriba a la derecha, dice, y a él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oyan. ¿Cuál es el misterio? El misterio es que Dios tiene un plan para el hombre. Lo creó para estar con él, para identificarse con él, para compartir una charla íntima en el huerto de Edén, para compartir con ese hombre. El misterio es que a pesar de que el hombre pecó y se alejó de esa idea, Dios se iba a sacrificar por él mismo para poder salvarlo de ese pecado. En Apocalipsis llegamos al final donde Dios va a lograr la salvación completa. Si bien ahora somos salvos del dominio del pecado, somos salvos de nuestra concupiscencia, somos salvos en el sentido eterno, aún no estamos librados del pecado porque vivimos en un mundo corrupto. Bueno, en este momento de Apocalipsis, Dios va a completar la salvación exterminando el pecado. Ese es el misterio. ¿Qué pasa? Los cristianos lo entendemos, pero el mundo nos consideran locos. A ellos no es revelado este misterio. Bueno, redondeando un poquitito y ya terminando, el ángel da idea de juicio, pero no nos ceguemos, porque hay algunas características muy notables dentro de este ángel. Recordemos que tenía un arco iris por sobre su cabeza. ¿A qué les hace acordar eso? El pacto de Dios A que un hizo pacto. con Noé. Bien, díganme si el pacto que hizo Dios con Noé no es para misericordia con la humanidad. Bien, tenemos un elemento de misericordia. Ahora, el ángel viene a avisar que el tiempo se termina. ¿Había necesidad de avisarlo con anticipación? ¿No existía la posibilidad de que venga el juicio de repente y listo? ¿Qué necesidad de anticiparlo? Era un mensaje de Dios para prever eso, diciendo, arrepiéntanse que queda poco tiempo. Ahora, es un clamor, la Biblia dice que es un clamor, como un pedido, como un aviso desesperado que alcance a todo lo creado. También leímos que se le manda a Juan a comer el librito y que le va a resultar dulce a la boca y amargo al vientre. O sea, una amargura que se genera por tener que enjuiciar todo esto. Y si hablamos que el ángel representa la voz de Dios, es un enviado de Dios, Dios de alguna forma sentiría amargura por el juicio que lleva adelante. Y a Juan se lo manda a presentar profecía nuevamente. Vamos a mirar un poquito de cada uno. El arco iris decía Génesis 9, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Este ángel fuerte y que venía en juicio tenía como primera referencia por encima de su cabeza misericordia. Después, con respecto al tiempo, era una advertencia justamente amorosa de Dios sobre el poco tiempo que quedaba. Isaías dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este versículo claramente hace referencia al tiempo en el que se puede hallar a Dios y que manifiesta a Dios su misericordia para perdonar al pecador. Después tenemos
Advertencia, bueno, lo mismo, pero quería hacer una similitud con el arca de Noé. ¿Vieron que cuando comenzó el diluvio, Noé construyó su arca para juzgar a la tierra? Y cuando empezó a llover, la Biblia nos cuenta que Noé se metió al arca con su familia. Ahora, yo les pregunto, ¿cerró Dios la puerta enseguida, instantáneamente, cuando empezó a llover? ¿Vino el juicio de pronto y ahí nomás se terminó todo? La Biblia nos cuenta que esa puerta estuvo abierta 7 días. A pesar de que la gente veía que empezaba a llover, no le creían. Como igual de la misma forma va a pasar en el Apocalipsis. Si bien Dios va a anunciar que viene juicio, como lo anunció por medio de Noé, no lo va a creer y lamentablemente no va a seguir obstinada en su pecado, pero Dios con su amor y su misericordia va avisando, incluso hasta último momento, da las posibilidades para que el hombre se pueda salvar, porque ese es su propósito. En cuanto a la posición del ángel ya hablamos bastante, de hecho, pero mencionar en este momento que es la tercera vez, 3 veces se repite en este pasaje de Apocalipsis la posición del ángel. Es decir, que le da mucha importancia a que el mensaje se esparza por todos lugares. También me traía referencia el lamento de Jesús sobre Jerusalén. En Mateo y en Lucas nos cuenta cómo Jesús llora acerca de esta ciudad por la maldad que veía. O sea, la amargura, haciendo referencia a esa amargura de esa profecía que estaba contenida en ese librito, en el sabor de ese librito. Y lo último que quiero mencionar es en cuanto a que Juan también va a ser un factor que va a destacar la urgencia de este último tiempo. En el versículo 11 se le dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La profecía no es más que el anuncio de lo que Dios va a hacer. Es un mensaje, una advertencia para que el hombre pueda anticiparse a ello y no ser consumido por la ira de Dios en este caso. Bueno, eh, hemos visto todos los detalles medios aislados. Vimos factor por factor, pero no los hemos conectado. Ahora yo quiero dejarle a Pali la oportunidad de irlos juntando todos los factores y sacar algo realmente lindo que él tiene preparado. Pali, todo tuyo. Bueno, sí, pueden silenciar bien. Como podrán notar, Apocalipsis es un libro que realmente nos pone a tomar en serio el compartir el Evangelio con las personas que no lo conocen. Y si vieron que venían sonando las trompetas y en la secta hay un paréntesis. ¿Por qué hay un paréntesis? Porque da un respiro en medio de tanto dolor y sufrimiento para que la humanidad medite y se arrepienta. Eso que hace el Señor se llama gracia, que es exactamente lo que decía recién sobre lo del arca y todo eso. Hay un espacio de misericordia para nosotros, pero para poder resumir un poco, voy a hacer énfasis en algunos versículos en particular que me llamaron muchísimo la atención. El versículo 4 dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Dice, yo iba a escribir. Imagínense cómo estaba el corazón de Juan, listo para servir al Señor. Estaba viendo imágenes extraordinarias, nunca antes vistas. Veía un ángel que nosotros lo imaginamos gigante, con las piernas de fuego, con un arcoíris sobre la cabeza, nubes, era una cosa que te vuela la cabeza si lo estás viendo. Y se podría haber quedado absorto viendo todo lo que pasaba, pero él estaba listo para tomar nota. Y ese es el corazón de Juan. Y por eso él recibió las revelaciones que recibió. Y por eso él pudo transmitir el mensaje que Dios tenía para él y para todos nosotros. O sea que para todos aquellos que quieren recibir la palabra, Dios siempre tiene palabra. Pero fíjate qué interesante que es que diga que sella estas cosas y no las escribas. El mensaje era para él,
Y esto nos lleva a pensar que hay mensajes que solo son para nosotros y no para divulgar al mundo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes buscan la voluntad y la dirección de Dios para sus vidas? Si ustedes la buscan de corazón, Dios sabe hablar y habla muy claramente. Y si te habla a vos, el mensaje es para vos. Y no es para tu hijo, no es para tu padre, no es para tu esposa, por tu tía o tu abuela o tu amigo. Cuando Dios te habla a vos, el mensaje es para vos. Porque seguramente a ustedes les ha pasado que dijeron, wow, esto es justamente lo que necesitaba escuchar del Señor. Por eso hay que ser más sensibles a su voz. Y seguramente habiendo estado estudiando tantos capítulos de Apocalipsis con Sami, seguramente llegaron a la conclusión de que hay muchas cosas que nosotros no vamos a saber. Ni tampoco es nuestro deber interpretarlas. Yo al leer el pasaje quería saber qué decía en ese librito y cuál era el mensaje de los 7 truenos. Pero era para Juan. Y lo que es para Juan es para Juan. Y lo que es para Sami es para Sami, y lo que es para Andrea es para Andrea, y lo que es para Paula es para Paula. Y uno podrá decir, yo quiero saber todo lo que hay en la Biblia para mí, pero Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y hay muchos que se van a parar y van a decir, pero eso está bien, eso es verdad, está bien escrito, y el Señor lo dice claro en su palabra, hay cosas que vos no las vas a descubrir, pero las cosas que sí sabés, las tenés que poner en práctica. Las cosas que sí son reveladas son para que nosotros las cumplamos. Y en el versículo 5 y 6 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El ángel acá está anunciando que el tiempo está por cumplirse y que el clímax del fin se acerca. Es el fin del tiempo como nosotros lo conocemos. El principio del fin comenzará con el sonar de la 7ª trompeta, que se va a expresar en el juicio de las 7 copas. Pero eso ya es otro tema. Como no pretendo ser larguero, voy a saltar a otros versículos, que son el 8 y el 9. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Imaginen la situación, ¿no? Juan obedeció la voz de Dios y le dijo que tome el librito que estaba en la mano del ángel. Ya sabemos que era un ángel fuerte, que era un ángel gigante, que era imponente. Yo en una situación así hubiera salido corriendo, no me animaba a acercarme a un ángel así. Pero con el aval de Dios él se pudo acercar y le dijo, dame el librito. Qué valentía, ¿no? Y no solamente el ángel le hizo caso, le dio el librito, sino que le dijo, cómelo. Y acá es donde yo quiero frenar y hacer un gran énfasis, porque uno puede dejar pasar la acción de comerse el librito, aunque en realidad ninguno de nosotros come el libro literalmente, pero lo que hizo, no le dijo, le dijo cómelo, no le dijo mastícalo, no le dijo dale una mordida, no le dijo probalo, ¿está? Le dijo comelo. Y me llama la atención que según la traducción le dijo que lo coma totalmente, con determinación, casi como que le dijo devoralo, ¿está? ¿Y cuántas veces a nosotros nos llega la palabra de Dios y la entendemos, pero le damos vuelta a un versículo, lo pensamos, lo masticamos, lo discutimos, lo evaluamos, lo estudiamos, pero no lo tragamos? ¿Está? ¿Entienden a lo que voy? Esta es la gran revelación, que masticar no es tragar. Y podemos
nosotros entender una verdad que Dios nos está mostrando, pero no la incorporamos a nosotros mismos y no la convertimos en una verdad nuestra, y no la tragamos, sea dulce, sea amarga, sea salada, sea como sea. Si Dios la pone ante vos, la tenés que tragar y tenemos que asimilar completamente el contenido y la palabra que Dios nos da. Pero, ¿y qué significa para nosotros que comer ese librito era dulce al paladar, pero que amargaría el vientre? Lo dulce es porque contenía la terminación de este tiempo dispuesto por Dios para la llegada de su reino. Y también es dulce porque trae un mensaje de buenas nuevas. Es un mensaje que dice que hay salvación, que hay vida eterna, que hay redención y que no todo está perdido. ¿Cómo no nos vamos a alegrar por eso, no? ¿Cómo no sentir dulzura por ese regalo? Y lo amargo, según Ryrie, significa que la revelación del juicio de Dios, cuando nosotros prestamos atención, nos debe producir un peso y pesadumbre por los millones de almas que se obstinan en rechazar el mensaje de las buenas nuevas. ¿Entienden esto? Esto es que la evangelización no simplemente es proclamar un mensaje de buenas nuevas, sino también tomar en conciencia de que para algunos el evangelio es olor de vida y para otros es olor de muerte. Y como broche de oro nos queda el versículo 11, que dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto está clarísimo, ¿verdad? Es necesario que salgas y adviertas. Está hablando de una necesidad absoluta, es necesario. Otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Les está diciendo que mientras los acontecimientos que él anunció no se cumplan, que él siga profetizando, que siga advirtiendo. Y es un llamado continuo de Dios a los hombres al arrepentimiento, ¿está? Que es exactamente lo que nos pidió Jesucristo justo antes de que volvió al cielo. Esto lo podemos leer en Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué importante que es esto que el Señor, estando en pleno juicio, estando desatando todos los sellos, toda su ira contra el mundo, deja unos espacios de misericordia y da otro respiro y otro momento para que los hombres puedan arrepentirse, ¿verdad? Dice, hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles que guarden, ¿qué cosa? Lo que Él mandó. Y esta tarea que Él manda hacer no se terminó todavía. Entonces la pregunta final para mí, para ustedes, para todos nosotros, es ¿qué estamos haciendo nosotros hoy para llevar a todos el mensaje del Evangelio? Bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si alguien quiere añadir algo. Ali, te hago una consulta. ¿Qué simboliza el libro? En sí, a ver, la miel yo interfiere. Claro, o sea, a ver, la miel es lo dulce, que es lo agradable que vendría a ser el mensaje, ¿no es cierto? Uh-huh. La palabra de Dios. Pero ¿por qué un libro? ¿Por qué un librito? Claro, porque yo lo debo devorar. A ver, ¿por qué? A ver, ¿qué es lo que simboliza ese libro? ¿Qué es lo que simboliza en sí? La miel está bien, lo amargo también que puede ser, se lo explica bien. Ahora, ¿qué simboliza ese libro? ¿En dónde escribís la palabra del Señor? ¿En dónde se escribe? Correcto. ¿En dónde, correcto. O sea, eso simboliza que está escrito en un lugar que eso está establecido. No es algo que te dijo y algo que escuchaste, está hablando de algo que está escrito y está dicho. Ajá. ¿Puedo Bien. acotar? No lo escuches, no se escuchas a mí. No, si puedo acotar algo, digo. La idea justamente del librito, el librito es el centro de todo este pasaje. Ya habíamos visto un rollo que estaba en el capítulo 5 y en el 4, en el que estaba sellado. Ahora tenemos un librito pequeño, demasiado pequeño, porque la palabra que se utiliza
es un diminutivo de un diminutivo, como si fuera un libro pequeñísimo, pero vos tenés que pensar en qué es un libro, qué le da sentido al libro. Si el libro estuviera un libro en blanco, sería nada. En cambio, el sentido que tiene en este pasaje es que el librito contiene un mensaje de parte de Dios. Por eso es que se le dice a Juan que lo coma. Esto significa un poco que Juan es como si vos comieras, ¿viste cuando vos comes algo? El alimento, las proteínas que vos estás ingiriendo terminan siendo parte de tu cuerpo, de tu ser. El mismo caso con el librito este. Dios le pide que lo coma en el sentido de que el mensaje que contiene el libro sea parte de la vida de Juan. De esta forma, tenemos, para cerrar, para hacer un resumen, un montón, pero montón de elementos que hablan de la importancia de este mensaje. Se lo menciona con la voz de león, se lo menciona con los rayos, se lo menciona con el clamor del ángel, estando tan imponente, tan destacado por sobre todo. El mensaje que tiene que dar Dios es de suma importancia, es de muchísima importancia el mensaje que Dios le va a dar a este ángel, tanto que envía a uno de sus ángeles más poderosos para anunciarlo. Tanto que le Pero es pide al dulce. mismo Juan que lo vuelva a profetizar. Aunque él tuvo una vida ya ejemplar y hizo tantas iglesias, abrió la de Éfeso y a partir de ahí todas las restantes. El mensaje que Dios tiene en este capítulo es el más grande de Apocalipsis. Así de tremendo es. Ya habíamos visto, para que nos situemos en espacio un poco, ya habíamos visto que después de juicio, había un elemento de gracia, de misericordia, que eran los 144.000 sellados. Justo después del sexto sello, que era una catástrofe mundial, había terremotos y la gente pedía que se le caigan los montes encima, justo después aparecen 4 ángeles que detienen los vientos, es decir, tranquilizan todo, y son elegidas las personas para llevar adelante el mensaje de salvación. Justo antes del sexto sello. Cuando se abre el séptimo sello, empiezan las trompetas. Y ahora estamos en este momento justo antes de que empiece la séptima trompeta. Entre la sexta trompeta y la séptima. Y viene cada vez peor, ¿eh? Si los sellos eran bravos, las trompetas son bravas. Pero aún la destrucción no es total. La destrucción y el caos, el castigo que viene sobre el mundo es parcial para que la gente se pueda arrepentir. Después de la séptima trompeta, cuando el tiempo ya no va a haber más tiempo, viene destrucción total, viene el juicio completo del Señor. Ya no va a haber tiempo para arrepentirse. Esto es lo importante, este es el mensaje importante del librito. Todavía queda un poquito de tiempo para arrepentirse y volver a Dios. Por eso es que Dios le pone tanto énfasis, lo hace tan importante. A Dios realmente le amarga que la gente se pierda. Lo veíamos en el lamento de Jesús sobre Jerusalén, lo vemos en la descripción del libro que va a ser amargo, porque el mensaje no le gusta a Dios no le gusta destruir a su creación. Dios ruega, que, prácticamente de esta forma, que se arrepientan y vuelvan a Él. Por eso es la urgencia de este mensaje. El ángel que veíamos como un juez que venía en juicio, termina siendo un mensajero de misericordia y de salvación. Es muy importante lo que decía Pali con respecto a lo que estamos haciendo nosotros. Si este ángel le da tanta importancia al Evangelio, ¿qué deberíamos estar haciendo nosotros? Si nosotros fuéramos arrebatados mañana, el mes que viene, no nos hubiéramos dado ni cuenta de la urgencia, porque para los cristianos no va a haber ningún tipo de señal. Va a ser como el ladrón en la noche. Pero estos días van a estar marcados por la urgencia de la salvación. Es muy importante que meditemos en este capítulo porque realmente es urgente. Ese es el término que le cabe. Que Dios bendiga su palabra.